Engañé con un hombre casado y lo comparé con mi esposo. Quien descubrió todo y me dejó. Seguía comparándolo con mi ex sin darme cuenta de que lo estaba lastimando. Se fue y ahora me arrepiento. Hola. Mi nombre es Michelle. Tengo 29 años y soy auxiliar de vuelo. Así que viajo mucho y conozco a mucha gente. Esta es mi primera vez aquí y, curiosamente, no estoy aquí para leer historias ni nada, sino para escribir la mía. Busco consejo. Mi prometido me dejó y estoy muy molesta y confundida sobre qué puedo hacer para recuperar nuestra relación. ¿Por qué lo amo? Seguía comparándolo con mi ex. Lo que ahora me doy cuenta de que lo lastimó. Se fue y me arrepiento mucho. No tengo toda la culpa. Honestamente, no sabía que él se sentía así porque nunca lo dijo. Bueno, sí lo dijo varias veces. Pero yo simplemente no estaba escuchando. Pensé que era normal hablar de mi pasado. Déjenme contarles lo que pasó. Daniel, mi prometido, era un chico muy guapo. Crecimos juntos y no nos convertimos en amantes hasta que terminamos la universidad. Lo hacíamos todo juntos. Éramos prácticamente inseparables. Cuando éramos más jóvenes, yo solía estar en casa de Daniel porque crecí en un hogar bastante disfuncional. Así que era una especie de zona segura para mí cada vez que tenía que escapar de mi propia casa. Nunca conocí a mi padre porque mi mamá decía que no valía nada. Mi mamá nunca quiso hablar de mi papá. Cuando le preguntaba por él, se enojaba y empezaba a decir que ella lo hacía todo por mí y que no debía perderla como madre por intentar averiguar más sobre mi papá. Finalmente dejé de preguntar. Cuando la gente me pregunta por mi padre, simplemente les digo que murió antes de que yo pudiera conocerlo. Mi madre se casó 3 veces y yo fui la dama de honor cada vez. Fue muy difícil verla casarse con alguien nuevo que solo buscaba su dinero. Siempre terminaba con el corazón roto. El tiempo también fue un factor. Porque cada matrimonio terminó mal. Parecía que cada hombre tenía el mismo objetivo, explotarla y engañarla con mujeres más jóvenes. Nunca parecía aprender la lección. Porque seguía terminando en las mismas situaciones. Cuando intentaba expresar mi preocupación, me decía, Michelle. Juré que esta vez sería diferente. Pero terminaba siendo la misma situación que supuestamente había evitado. No podía soportar vivir con ella de nuevo después de que se casara con su cuarto marido. Quería irme tan pronto como pudiera. Y estaba tan desesperada que me fui tan pronto como pude. Me informaron sobre el accidente de mi madre. Que la mató a ella y a su nueva pareja. Cuando me fui de casa, no seguí la pista de cuántas parejas tuvo. Así que no sé cuántas hubo. Tal vez porque estaba pensando en irme de casa. Desarrollé un amor por ser auxiliar de vuelo. No tenía que ir a la universidad para convertirme en una. Así que estaba feliz. Daniel era el inteligente. Empecé a desarrollar mis habilidades. Aprendiendo diferentes idiomas y dando primeros auxilios. Entre otras cosas. Hice todo lo posible para pasar el proceso de reclutamiento para poder irme. Pude dejar el proceso de reclutamiento temprano y tuve la suerte de convertirme en auxiliar de vuelo a la edad de 21 años. Me fui antes que Daniel y finalmente me mudé a otra ciudad lejos para evitar a mi madre y sus constantes planes de boda. Perdimos contacto después de que me mudé debido a mi trabajo. Pero pude viajar mucho y conocer a diferentes personas. Conocí a mucha gente diferente. Así que mi primer novio fue negro. Jason era una persona muy dulce. Viajaba con nuestra aerolínea y tomaba un vuelo en primera clase. Para aquellos de ustedes que no lo saben, existen diferentes clases de viaje con diferentes aerolíneas. Dependiendo de cuánto paguen. La primera clase es el nivel de servicio más lujoso y superior que ofrecen las aerolíneas. Proporciona un nivel incomparable de lujo y atención personalizada. Jason viajaba en primera clase y yo era quien lo atendía. Estaba toda sonrisas y lista para servir. Jason me había cautivado con su sofisticación a pesar del hecho de que yo solo era una auxiliar de vuelo. Jason me trató con el mayor respeto. No se nos permitía compartir nuestra información de contacto privada con los clientes. Así que no podía darle la mía a Jason. Jason, en sus delirios románticos, había dicho que si el destino quería que estuviéramos juntos, sucedería. Acordamos encontrarnos de nuevo. Esta vez fuera del trabajo. Para que finalmente pudiera darle los datos de contacto que necesitaba. Sonreí.
Pero en mi mente esperaba que nos volviéramos a encontrar. Sé que suena loco. Pero nos conocimos y, por suerte, fue fuera del trabajo. Estaba en un descanso ese día y mi amiga Mali, que trabajaba como gerente en una empresa, me invitó a almorzar y acepté. El plan era que nos encontraríamos en su lugar de trabajo y luego, juntas, iríamos a buscar un restaurante para llenar nuestros estómagos vacíos. El mío estaba vacío porque solo había desayunado cereales esa mañana y era demasiado perezosa para cocinar. El de ella probablemente estaba vacío porque tenía que ir a trabajar temprano. Jason de alguna manera había estado en el edificio cuando salí del ascensor. Me topé directamente con él porque había estado hablando con Mali pidiéndole direcciones. Había estado distraída. Así que me sorprendió mucho verlo. Estaba contento de verme y finalmente obtuvo mi información de contacto. Le di algo de información y la promesa de cenar pronto. Estaba emocionada y feliz por ello. Cuando le pregunté a Mali sobre Jason, me dijo que era el hijo del CEO y que también era muy rico. Jason y yo comenzamos a intercambiar mensajes de texto y llamadas. A veces incluso nos reuníamos para cenar o almorzar, dependiendo de lo ocupados que estuviéramos. A veces, Jason me sorprendía con el desayuno cuando sabía que tenía que salir temprano para trabajar. Era la persona más dulce. Era el chico perfecto y no veía que no termináramos juntos al final. Estaba tan enamorada de Jason y él también me amaba. Salimos durante 6 meses hasta que, sorprendentemente, se anunció el compromiso de Jason. Estaba muy molesta y lloré durante varios días porque Jason nunca me dijo nada al respecto. Jason intentó verme y me envió mensajes de texto varias veces. Pero yo no le respondía. Cuando finalmente lo hice, me dijo que sus padres habían arreglado la unión y que él no sabía nada al respecto. Desafortunadamente, no podía hacer nada al respecto. Me dijo que su empresa necesitaba fusionarse con otra empresa, por lo que no tenía más remedio que casarse. No entendí la mayor parte de lo que dijo. Pero esa parte realmente me sorprendió. Lo que me sorprendió aún más fue cuando Jason me dijo que eso no nos detenía. Dijo que aún podíamos estar juntos. Pero yo no estaba feliz por eso. Lo amaba. Pero no quería estar en medio de una pareja casada. Sabía lo que los compañeros infieles de mi madre le hacían. La había escuchado llorar al otro lado de la habitación muchas noches cuando pensaba que estaba dormida. Me sentí tentada. Tengo que admitirlo. Esto me hizo darme cuenta de que Jason me amaba lo suficiente como para querer seguir estando conmigo a pesar de casarse. Entendí por qué las parejas engañan. Pero aún así no podía hacerle eso a la dama. Aunque ni siquiera la conocía. No era religiosa. Pero aún así no quería eso en mi conciencia. Así que rompí con él. Terminé las cosas con Jason y me aseguré de que no pudiera contactarme. Incluso me mudé de mi antiguo apartamento. Mientras estaba volviendo a encarrilar mi vida, conocí a Mason. Parece que me gustaban los chicos cuyos nombres terminaban en son. Conocí a Mason en un restaurante que él poseía, donde fui a cenar. No tenía ganas de cocinar esa noche y estaba pensando en Jason de nuevo. Así que decidí invitarme a mí misma a una comida en un restaurante caro. Mason me vio cuando estaba sentada allí esperando mi pedido. Mientras salía del restaurante, fue a ver cómo iban las cosas. Dijo que había vuelto a la cocina y preguntó cuál era mi pedido. Lo preparó él mismo. Yo, por otro lado, había disfrutado tanto la comida que, cuando terminé, pedí postre. Cortesía del chef. Porque había disfrutado la comida. Me sorprendí. Pero seguí la corriente. También disfruté el postre y, cuando terminé, me dijeron que ya estaba pagado. Pregunté quién estaba detrás de eso y fue entonces cuando Mason se presentó y se presentó. Le pregunté por qué había pagado mis cuentas cuando obviamente podía. Pero me dijo, vamos. Dijo que no podía ignorar ser un apuesto salvador para la damisela. Le dije que no estaba en peligro y que había disfrutado de nuestra pequeña charla. Cuando llegó el momento de irnos, me pidió que lo volviera a ver y acepté. Empezamos a vernos a menudo. Principalmente en su casa. Y él siempre me cocinaba deliciosos manjares. Mason me mimaba tontamente. Mientras estaba con él, descubrí que la comida de otros restaurantes había sosa y poco atractiva. Incluso mi propia cocina. Admito que cocinar no era mi fuerte. Pero aún así lo intentaba.
Sin embargo, cada vez que estaba con Mason, ni siquiera tenía que intentar ser buena. Me invitaba a la mejor cocina y estaba muy feliz con él. Por eso las cosas no. Mason y yo nos llevábamos tan bien que, aunque sabía a qué me dedicaba y que trabajaba con mucha gente, al principio de nuestra relación seguía sintiendo un poco de celos. Sin embargo, era dulce y pensé que se le pasaría a medida que me conociera mejor. Mi trabajo. Pero Mason se pasó de la raya. Casi me despiden. Me había quedado a dormir en su casa y tenía que salir temprano para un vuelo. Ya le había dicho eso a Mason y, de hecho, antes de dormir, había puesto mi alarma para no tener que ir corriendo al trabajo. Pero mi alarma ni siquiera sonó. Revisé para ver si me había despertado con la alarma o si tal vez la había pasado por alto. Pero me di cuenta de que había sido apagada. Incluso fue la llamada de Jonas la que me despertó. Jonas y yo trabajábamos juntos en la misma aerolínea y también era un buen amigo mío. Cuando Mason vio quién llamaba, se enojó mucho y dijo que en realidad estaba mintiendo sobre el trabajo y que era con Jonas con quien lo estaba engañando. Estaba muy sorprendida y ni siquiera tuve tiempo de reaccionar porque llegaba muy tarde. Afortunadamente, el vuelo tuvo que ser cancelado porque el avión tenía algunos problemas técnicos. Hubo algunos problemas técnicos con el avión y otros aviones no estaban disponibles. Pero aún así me regañaron y mi jefe dijo que la próxima vez podría no tener tanta suerte. Volví a casa enojada con Mason. Especialmente porque no se arrepintió en absoluto después de que le envié un mensaje de texto sobre las consecuencias de sus acciones. En cambio, respondió con afortunadamente no perdiste el trabajo y se ofreció a prepararme el almuerzo. No estaba contenta con eso. Pero finalmente lo dejé pasar. Continuó así hasta que me cansé de sus rabietas y cambios de humor ocasionales cada vez que me veía con cualquier chico que no fuera él. Tuve que finalmente es hora de pasar de Jim. Nuestra relación duró 4 meses. Que es más corta que la que tuve con Jason. Conocí a Jim en una cita a ciegas organizada por Mali. Dejó en claro que tenía que ir y que debía seguir adelante y conocer a alguien porque no me iba a casar. Había estado deprimida por mi ex y debía seguir adelante. Jim era una persona encantadora y trabajaba como técnico. Trabajaba de forma remota, por lo que su trabajo era móvil. No hablaba mucho, pero solía comunicar sus sentimientos comprándome regalos. A veces era una bonita prenda de vestir o me compraba cosas bonitas como aretes o un collar. No me importaba que no hablara mucho. Supongo que pasar demasiado tiempo en la computadora y hacer cálculos le hacía eso a alguien. No lo sé. Cuando quería hablar sobre el trabajo o la vida, él simplemente escuchaba mientras escribía en su computadora. Ni siquiera me estaba escuchando. Cuando me enojaba, me compraba regalos y me escribía una nota de disculpa. Quería que me pidiera perdón y me dijera cosas bonitas. Lo superaríamos. Pero no fue así como sucedió. Me acostumbré a su falta de comunicación. La comunicación verbal no era su fuerte. A veces apenas hablábamos durante 2 semanas. Simplemente me enviaba regalos y yo respondía con un mensaje de texto de agradecimiento. Hasta que los regalos se redujeron y finalmente se detuvieron. Descubrí que Jim había empezado a salir con otra persona. Pero no me molesté porque ni siquiera teníamos esa conexión. Si puedo llamarlo así. Después de Jim, decidí dejar de salir por un tiempo y simplemente concentrarme en el trabajo. Entonces, cuando me llamaron para decirme que mi mamá había tenido un accidente y había muerto, no tuve otra opción. Volví a casa ya que era su única hija. Me tomé un tiempo libre del trabajo y volví a casa. Había muchos recuerdos, la mayoría de los cuales no quería recordar. Pero a los recuerdos no les importa si quieres recordarlos o no, simplemente están ahí. Organicé todo el entierro yo sola. Solo esperaba que llegara el día y pasara porque solo quería olvidar que alguna vez volví a casa. Llegó el día del entierro y la gente se presentó y dijo algunas cosas buenas sobre mi madre. Lo que sé que hicieron por mí. No por mi madre. Mi madre no era lo que la ciudad aprobaba. Siempre habían mostrado su desagrado. Incluso cuando yo era niña. Aprendí a evitarlos. Especialmente su lástima y mirada cuando mi madre olvidaba dejar las llaves de la casa y yo tenía que sentarme afuera y esperar a que volviera de sus paseos por la ciudad con uno de sus amantes más recientes. El único escape que tenía era cuando Daniel estaba cerca. Solía estar en su casa para tener calor y comida. Y también amistad. Entonces,
Cuando terminé con la ceremonia del entierro, tuve que quedarme y decidir qué hacer con la casa. Sabía con certeza que ni siquiera quería tener ningún vínculo con la ciudad nuevamente, ya que la única persona que tenía allí ya se había ido. Había salido a caminar para despejarme ese día, y estaba tan perdida en mis pensamientos que cuando alguien me agarró la mano, casi le hago karate a la persona. Estaba súper feliz de ver a Daniel. Le di un gran abrazo y no me di cuenta de que estaba llorando hasta que empezó a darme palmaditas en la espalda. Volver a ver a Daniel me hizo darme cuenta de que acababa de perder a la única familia que tenía. A pesar de que no era la mejor madre para mí. Supongo que todavía la amaba. No me di cuenta de eso hasta que vi a Daniel. Parecía sacar a relucir todas las emociones reales en mí. Incluso con solo verlo. Cuando terminé de llorar, Daniel simplemente me llevó a casa sin decir nada. Finalmente, las cosas se pusieron un poco extrañas. No nos habíamos visto en 5 años y cuando vi a Daniel, simplemente comencé a llorar sobre sus hombros. Traté de entablar una conversación y finalmente las cosas se calmaron. Empezamos a ponernos al día sobre lo que había estado pasando durante los últimos 5 años. Vendí la casa de mi madre una semana después de estar allí, y tuve que irme porque mi licencia del trabajo casi había terminado. Daniel me dijo que había venido al entierro cuando escuchó la noticia. Sabía que volvería a casa. Así que Daniel vino a verme y presentar sus respetos. Me fui antes que él, pero prometí visitarlo siempre que pudiera. Daniel y yo empezamos a hablar de nuevo y fue realmente agradable. Me llamaba la mayoría de las veces. Nos enviábamos mensajes de texto y, cuando estábamos menos ocupados, hablábamos por vídeo. Realmente disfrutaba hablar con Daniel. Solíamos hablar solo de cosas como esta cuando éramos más jóvenes. Esta vez éramos más maduros y ambos habíamos pasado por cosas. Daniel me contó sobre sus relaciones pasadas y cómo terminaron. Yo también le conté sobre mis propias experiencias. Daniel me animó a cumplir mi promesa de visitarlo y lo hice. Salimos juntos y lo pasamos muy bien. Empecé a visitarlo más a menudo cuando tenía la oportunidad. Él también fue muy acogedor y comencé a desarrollar sentimientos por el que no eran solo amistosos. Al principio lo ignoré porque pensé que era porque acabábamos de reconectarnos y siempre estábamos hablando o enviando mensajes de texto. Sin embargo, los sentimientos crecieron muy rápido. Después de 6 meses de volver a conocer a Daniel, estaba locamente enamorada de él. Me di cuenta de que él sentía lo mismo. Pero nunca dijo nada. Siempre eludía el tema, lo que a veces me ponía de los nervios. Íbamos a su casa. Veíamos películas y hacíamos todas las cosas románticas que hacen las parejas. Pensé que simplemente me agarraría y me besaría. Pero se excusaba y hacía algo irrelevante y luego arruinaba el momento. Otras veces, intentaba dirigir la conversación hacia ese fin. Pero Daniel simplemente decía que había surgido algo de trabajo o que tenía que irse y terminaba la conversación. Estaba realmente frustrada. Tanto que finalmente tomé la iniciativa. Había ido a su casa de nuevo ese día y tenía la intención de pasar la noche antes de volver a casa al día siguiente. Ese día me había prometido a mí misma que no iba a dejar que evitara esa conversación de nuevo. Así que preparé el ambiente y tenía las llaves de su casa conmigo. Incluso había mantenido en secreto el hecho de que lo estaba visitando y había ido a trabajar sabiendo la hora a la que volvería. Había cocinado su cena e incluso había puesto algunas velas perfumadas en la mesa y atenuado las luces. Me había duchado y vestido con mi lencería sexy que había comprado ese mismo día. Cuando Daniel regresó del trabajo, se sorprendió al verme. Cuando me acerqué a él, pensó que iba a abrazarlo. Pero en cambio lo besé. Daniel estaba tan sorprendido. Pero yo solo sonreí y le pregunté. Lo animé a comer durante toda la cena. No dejaba de mirarme al otro lado de la mesa y yo sonreía porque sabía lo que quería hacer. Cuando terminamos de cenar, le dije que quería hablar con él y, cuando se sentó, le conté mis sentimientos. Daniel, el chico tímido, tartamudeó mientras trataba de decirme que sentía lo mismo. Recuerdo esa noche. Sonreí. Lo besé y le pedí que fuera mi novio. Y él aceptó. Tuvimos sexo esa noche. Pero, por supuesto, yo lo inicié. Al ver que Daniel no podía reunir el coraje, tuve que pedirle sexo. Empezamos a salir y Daniel claramente no sabía cómo complacer a una mujer. Tuve que decirle que me comprara regalos en ocasiones especiales o incluso al azar.
A veces me llamaba para preguntarme qué regalos preferiría o me gustaría tener. No me sorprendía con citas al azar como lo hacían mis ex. Prefería llamarme e informarme. A veces con días de anticipación. Antes de venir a llevarme a una cita. Tenía un horario que seguía estrictamente. No hacía nada sorprendente o aleatorio por mí y esto hizo que la relación fuera muy aburrida para mí. Amaba mucho a Daniel. Pero quería más espontaneidad. Daniel no me estaba dando eso en absoluto. Así que comencé a darle pistas sobre cómo debía tratar a una mujer que ama. Le enviaba vídeos que veía en línea de sorpresas que los chicos les hacían a sus mujeres. Pero Daniel seguía sin entender el mensaje. Lo que me frustraba. Así que, cada vez que estábamos juntos, empezaba a contarle historias de cómo eran mis ex conmigo. Lo mimada que estaba por mis últimas relaciones y cuántos regalos recordaba. A veces, Daniel simplemente se quedaba callado y me escuchaba contar historias de lo ricos que eran. Incluso le dije que era el menos rico de todos los chicos con los que había estado. Incluso le mostré fotos de las citas que tuve con mis novios anteriores. A veces se iba con alguna excusa sobre el trabajo. Nunca supe que lo estaba lastimando. Le dije que no estaba a la altura de mis ex. Hubo una vez que usé un vestido, zapatos a juego y un bolso con aretes de diamantes. Lo compré para mí con dinero de Jim. Lo usé para una cita con Daniel. Me felicitó por mi aspecto. Le dije que era un regalo de mi ex. Dije que todo valía más que incluso su auto y su casa. Ahora sé. Mientras escribo esto. Lo terrible que debe haber sido para él soportar mis historias. Me siento tan mal por lo mal que traté a Daniel. Daniel empezó y me compró regalos. Pero cuando lo hacía, me quejaba de lo baratos que eran. Finalmente se detuvo. Lo que me enojó con él. Daniel era un planificador. Planeaba su año con anticipación. Las cosas que quería lograr antes de que terminara el año. Etcétera. Yo veía eso como una pérdida de tiempo porque creo que la vida es espontánea. Solo quería ser espontánea con ella. Solo quería gastar dinero sin preocuparme por el día siguiente. Daniel no era así. Quería ahorrar para comprar un apartamento mejor y un auto mejor. No lo entendí entonces. Lo llamé un hombre débil y un cobarde que tenía miedo de gastar su propio dinero. Una vez estaba sentada en mi habitación hojeando mis fotos y me encontré con una que me tomé con Jason. Estaba en un crucero pasándola muy bien. Jason acababa de llamar para preguntar si estaba libre ese día. Acababa de terminar de trabajar. Así que le dije que no. Envió a un conductor a recogerme. Había sido mi primera vez en un barco y estaba tan feliz que me tomé una foto con Jason al fondo como recuerdo. Ni siquiera había publicado la foto porque solo quería guardarla en mi teléfono. Disfruté del momento privado a solas. La foto me trajo dulces recuerdos de Jason. Le envié un rápido hola antes de darme cuenta de lo que había hecho. Finalmente lo había desbloqueado cuando supe que lo había superado. Eso fue cuando estaba saliendo con Jim. Entonces, cuando le envié un mensaje de texto. Todavía estaba tratando de eliminar el mensaje cuando llegó su respuesta. Estaba un poco feliz por la velocidad con la que me respondió. Me sentí especial de alguna manera. Empezamos a enviarnos mensajes de texto después de eso y hablábamos durante largos periodos. A menudo me decía lo infeliz que era en su matrimonio y cómo deseaba que todavía estuviéramos juntos. Me sentí especial de que después de todo ese tiempo todavía sintiera lo mismo por mí. Me invitó a almorzar. Pero al principio me negué. Sin embargo, luego acepté. Volver a ver a Jason después de tanto tiempo me trajo sentimientos que ni siquiera sabía que todavía estaban allí. El almuerzo con él fue bastante increíble. Empezamos a reunirnos a menudo y comencé a tener menos tiempo para Daniel. Una vez me envió un mensaje de texto diciendo que estaba en mi casa esperándome. Estaba con Jason. Había olvidado ese día que Daniel iba a venir. Me trajo sentimientos que ni siquiera sabía que todavía estaban allí. El almuerzo con él fue bastante increíble. Ya que cenamos en uno de los restaurantes más exquisitos. Empezamos a reunirnos a menudo y comencé a tener menos tiempo para Daniel. Una vez me envió un mensaje de texto diciendo que estaba en mi casa esperándome y yo estaba con Jason. Había olvidado ese día que Daniel iba a venir. Mi mente estaba en Jason cuando me envió un mensaje de texto para decirme que planeaba, que solo necesitaba que yo estuviera allí. Salí de mi casa y fui directamente a donde me había pedido que nos encontráramos.
Me llevó a un museo y luego a ver un partido de fútbol. De allí fuimos a su hotel, donde se hospedaba. Y cenamos. Le dije a Daniel que había tenido que cubrir a un colega. Los trabajadores se enfermaron. Así que tuve que intervenir y Daniel tuvo que volver a casa esa noche. Me sentí culpable. Pero estaba tan atrapada con Jason que no quería parar. Jason y yo empezamos a tener sexo de nuevo. Aunque él estaba casado y yo estaba en una relación con Daniel. Solo estábamos jugando el uno con el otro. No había ningún compromiso. Él gastaba dinero en mí y obtenía sexo a cambio. Estaba realmente feliz de poder gastar dinero de nuevo sin restricciones. Incluso dejé de molestar a Daniel y pedirle dinero. Lo amaba mucho. Pero no podía evitar engañarlo con Jason debido a la vida lujosa que podía vivir. Cuando mi relación tenía 2 años, Daniel me pidió que fuera su esposa. Lo que me sorprendió porque no era algo que esperaba. No es que no lo quisiera. Pero no era algo por lo que molestara a Daniel. No lo esperaba. Pero no me importó. Daniel vino a mi lugar de trabajo cuando acababa de regresar de un vuelo. Preguntó por mi trabajo y cuándo terminaría ese día. Le dije la verdad porque Jason estaba fuera del país con su esposa por trabajo. Así que no tuve que mentir. Pensé que solo estaba preguntando porque quería saber. Pero estaba equivocada. Estaba bajando del avión y todavía estaba un poco distraída. Especialmente cuando escuché a la gente gritar en el aeropuerto. No fue hasta que estuve abajo por completo que vi a Daniel de rodillas, sosteniendo un anillo y una tarjeta que decía, ¿te casarás conmigo? Estaba tan sorprendida y emocionada que dije que sí. Los aplausos, silbidos y felicitaciones fueron ensordecedores. Los clientes. Las personas que habían venido a encontrarse con sus seres queridos y mis colegas. Todos los trabajadores estaban allí y yo estaba realmente feliz y complacida. Cuando Daniel me llevó a casa. Esa felicidad no duró mucho. Estaba viviendo con tiempo prestado porque el mismo día que me comprometí fue el mismo día que Daniel me dejó. Esto sucedió cuando fui a mi habitación a bañarme y ponerme el pijama mientras Daniel pedía nuestra comida en mi teléfono. Le dije que pidiera desde mi teléfono porque tenía un restaurante en particular al que siempre pedía y porque eran eficientes y rápidos. Así que le dije que usara mi teléfono para hacer el pedido mientras me bañaba. Después de que terminé de bañarme y me estaba poniendo el pijama, escuché la puerta cerrarse de golpe y pensé que era Daniel recogiendo la comida que habíamos pedido. Fui a la cocina esperando oler comida y ver a Daniel. En cambio, no olí nada y no pude encontrarlo por ningún lado. Revisé las otras habitaciones. El garaje. Pero no estaba por ningún lado. Me sorprendió porque Daniel no me había dicho que se iba. Cuando escuché el timbre, rápidamente revisé si era Daniel. Pero solo era el repartidor. Me preocupé y tomé mi teléfono para intentar llamarlo. Pero lo que vi me hizo. Estaba realmente sorprendida. Mi teléfono estaba desbloqueado y todos los mensajes que había tenido con Jason estaban visibles. Algunos de los mensajes eran bastante explícitos. Jason incluso había enviado un vídeo de mi propuesta. Había preguntado qué nos pasaría si me casaba con Daniel. Daniel había visto los mensajes. Estaba realmente asustada y comencé a llamar a Daniel. Pero no contestaba mis llamadas ni respondía a ninguno de mis mensajes de texto. Estaba muy preocupada y ni siquiera pude dormir en toda la noche. La comida que Daniel había pedido para nosotros todavía estaba donde la dejé porque perdí el apetito. No sabía qué hacer. No estaba segura de qué decirle a Daniel o qué excusa iba a poner al día siguiente. Le pedí a una colega que me cubriera y pensó que iba a pasar más tiempo con mi prometido. La dejé pensar que había ido a casa de Daniel. Pero él ya se había ido. Tenía una llave de repuesto. Así que entré y esperé a que Daniel regresara. Cuando lo hizo, su rostro se endureció y parecía enojado. Esa fue la primera vez que vi a Daniel enojado. Siempre había sido tranquilo, independiente y reservado. Pero supongo que lo irrité. Traté de explicar y disculparme por todo. Pero Daniel dijo que todo el compromiso y la relación habían terminado porque siempre había sido el cuarto hombre en mi vida. Siempre tenía que compararlo con mi ex y finalmente terminé engañándolo con uno. Lloré y le supliqué a Daniel. Pero estaba decidido a terminar las cosas. Regresé a casa sintiéndome abatida y con el corazón roto. Arruiné todo. Así que aquí estoy ahora. Buscando ayuda desesperadamente.
Sé que lo que hice fue terrible y soy consciente de que se podrían usar otros adjetivos para describirlo. Sin embargo, busco consejos sobre cómo recuperar a mi hombre. Realmente me gustaría saber si hay alguna manera de que Daniel me perdone. Estoy desesperada por recuperarlo. Es la única persona en la que puedo pensar que querría estar conmigo y no sé qué haría sin él. Afecta todo lo que hago ahora. Arruiné mi vida. Lo sé. Y cada día es un recordatorio de lo que pude haber tenido y perdí. Daniel es la mejor persona que podría haber tenido a mi alrededor. Pero lo perdí porque fui tonta y quería demasiado. Estoy sola en este mundo. No tengo a nadie a quien contarle mi historia. Solo quería hablar sobre cómo me sentía. Pero no obtuve nada más que abuso y calumnias. Me hizo sentir aún peor conmigo misma. Rompí con Jason. ¿Quién fue la razón por la que perdí a Daniel? Escuché que Jason tenía otro amor también. Mi esposa se enteró y está solicitando el divorcio y una enorme pensión alimenticia. Así como la transferencia de propiedad de la empresa. Ya que su familia tenía la mayor parte. Es tan malo para él como para mí. Me han suspendido porque comencé a concentrarme menos y les grité no a uno, sino a 3 clientes mientras trabajaba. Ni siquiera se ha decidido qué hacer conmigo todavía. Pero ya sé que probablemente no será bueno. No va a ser bueno. 2 de las personas con las que discutí son algunos de nuestros mejores clientes. Me avergüenzo de haber comparado a Daniel con alguno de mis ex. Después de la ruptura. Veo las cosas muy claramente. Ahora sé. Tristemente. Que no eran ni la mitad del hombre que es Daniel. Daniel era mi confidente. Mi mejor amigo y mi amante. Perdí todo. He intentado disculparme con Daniel muchas veces llamándolo y enviándole mensajes de texto. Pero nunca responde. He enviado cientos de mensajes diciéndole lo mucho que lo siento y cuánto lamento perder lo que teníamos juntos. Los lee. Pero nunca responde. No puedo perdonarme por lo que hice para lastimarlo. Mi trabajo está en terreno inestable y mi relación ha terminado. Estoy perdida. No tengo a nadie con quien hablar excepto en esta aplicación. Donde todo lo que obtengo son más arrepentimientos. Miro mi techo durante horas pensando en cómo mis acciones están afectando mi vida. Pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera comparado a Daniel con mis ex y si no lo hubiera engañado con uno de ellos. Me arrepiento de todo. Incluso he dejado de usar los vestidos caros, zapatos y joyas que solía amar. Simplemente me parecen basura ahora. Aunque eran caros. Me acuesto en la cama todo el día con la sudadera de Daniel que olvidó en mi casa cuando vino una vez. Tengo miedo de incluso lavarla para que su aroma no se vaya de la tela. Me siento tan estúpida. Me siento tan vacía. Finalmente he ido y he hecho lo peor que podría haberme hecho a mí misma. He creado un infierno por mi cuenta. El vacío que siento duele. No sé cómo el vacío puede doler tanto. Pero duele mucho. Siento como si mi corazón estuviera siendo destrozado en 1.000.000 de pedazos. Lo más doloroso es que yo lo causé todo. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y cambiar las cosas. Incluso le envié un mensaje de texto a Jason para decirle que deseaba que volviéramos a estar juntos. Seguí haciendo eso porque estaba comparando a Daniel con mis ex. Pero eso es todo lo que puedo hacer. Sigo deseando. Pero nunca puede suceder. Estoy atrapada con mis propias acciones estúpidas y sus consecuencias.